Muy buenas noches, queridos amigos, querido público. Le damos la bienvenida a este nuevo episodio en vivo del Instituto Médico Calevit. En esta oportunidad vamos a dar inicio a una nueva serie denominada Conversatorios sobre Nutrición, en donde estaremos tocando el tema Nutrición RTC, Low Carb Keto. ¿Cuál de ellas sigues tú? En esta oportunidad contaremos con la participación de todo el equipo de nutricionistas de Instituto Médico Integral Calevit que ya se irán incorporando. Tenemos a las nutricionistas Sofía Cabello, la nutricionista Constanza López y la nutricionista Fernanda Retamales, así que les vamos a dar la bienvenida para que se vengan uniendo a este vivo y puedan entonces participar de este conversatorio. Mi nombre es Cristian Uvilla, como ya me conocen, director técnico de Instituto Médico Integral Calevit. Y ahora vamos a dar paso a Fernanda, nutricionista. Muy buenas noches, Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Feliz de participar. Nosotros también estamos muy felices. Fernanda es nutricionista integrativa, junto con sus colegas que van a participar en este vivo. Son especialistas en nutrición metabólica, en enfermedades autoinmunes y en todo lo que son terapias RTC, que ellas les van a contar más en detalle de qué se trata. Bien, junto a ella vamos a dar la entrada a la nutricionista Constanza López y Sofía Cabello. Vamos a ver. Muy bienvenida, Constanza, qué alegría tenerte Hola, acá. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Feliz de nuevamente de participar de estos vivos de Calevit. Y bueno, y siempre para el público, para aclarar todas las dudas que salgan, obviamente, en este vivo. Feliz, entonces, de estar aquí. Gracias, Constanza. Constanza también es nutricionista, como ya les dije en la introducción, y ya les hablé de sus especialidades. Y vamos finalmente a dar paso a Sofía Cabello, nutricionista también de Instituto Médico Integral Caleve. Muy bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están, Gracias a chicas? ti por estar acá. Hola, Sofi. Bien, ¿y tú, Sí. Sofi? Bien, bien, muchas gracias. Muy bien, la verdad que acá estamos con el equipo de nutricionistas integrativas de Instituto Médico Integral Calevit y como ya les había dicho a todos, acá al público, este vivo además quedará grabado para que ustedes puedan volver a verlo en YouTube, @CalevitChile y también en Instagram, @CalevitChile para que puedan seguir con su estudio de lo que es una salud integral, una salud metabólica para el alcance y estas nuevas series que vamos a tener denominadas conversatorios sobre nutrición abordaremos las dudas más frecuentes en nutrición con este tremendo equipo de nutricionistas que los pueden guiar tanto de manera personal como de manera con estas recomendaciones generales que haremos al público. Recordar que nada de lo que se diga acá va a reemplazar el consejo nutricional que debe ser dado de manera privada a cada paciente en particular. Les recomiendo que vayan poniendo las preguntas que les surjan en la cajita que sale ahí abajo con una bombita, con un signo de interrogación, para posteriormente, cuando termine la introducción de lo que ellas les van a compartir, poder leerles las preguntas y que ellas las puedan responder. Así que ya había hecho la introducción de qué se trata esto, Sofía, Fernanda, Constanza, ya hablé lo que hacen ustedes, y el tema entonces es RTC, Low Carb, Keto. ¿Cuál de ellas sigues tú? Entonces, Sofía comienza con esta interesantísima charla que estamos todos pendientes. Ya. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que sean muy cercanos a utilizar este conversatorio y esperemos poder repetir más seguido para empezar a escucharlos más veces. Eh, bueno, hoy en día tenemos que saber algunos antecedentes sobre una reducción terapéutica de carbohidratos. Resulta que la alimentación actual ha cambiado. No es la de 10 años, 20 años o las primeras guías alimentarias que son las que se basan todavía en nuestra alimentación actual. De hecho, nuestra alimentación actual no ha provocado
también malos hábitos relacionados con la alimentación. Por culpa de algunas tendencias y la desinformación que cada vez sale tanto en internet, en redes sociales, e inclusive ciertas tendencias que se educan a los profesionales de la salud. Por ejemplo, contar calorías, el tema de estar comiendo cada rato, cada 2 horas, es realmente la grasa abominable para nuestros males. Inclusive mismo todo lo que es la alimentación light o la alimentación diet, la alimentación integral, realmente dado como sociedad para poder revertir un poco las condiciones de salud. Recordemos que actualmente, por culpa de nuestro como movimiento más sedentario y una alimentación un poco más precaria, hemos tenido mayor aumento de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, todo lo que es también salud mental, que está 100% ligada con la salud alimentaria, todo lo que son los nacimientos y el estado de los niños, e inclusive llegar a una mejor calidad de vida a la vejez. Entonces, hoy en día vamos a ir acotando ciertas cosas relacionadas con una alimentación baja en carbohidratos, real, justamente una alimentación evolutiva y de alimentos reales. Entonces, Connie, cuéntanos, ¿qué sería una alimentación reducida, una alimentación con reducción terapéutica de carbohidratos? ¿En qué hay que centrarse? Bueno, la RTC, o más bien la reducción terapéutica de carbohidratos por estas siglas, es una terapia médica nutricional y por supuesto basada en evidencia, donde el principal objetivo es que nuestro cuerpo logre bajar los niveles de glucosa y de insulina en sangre a un nivel mantenido en el tiempo, con tal de que nos permita metabolizar o descomponer, hidrolizar nuestras grasas, tanto las reservas como las aportadas por la dieta, en energía, o sea, combustible para funcionar. Lo principal, lo que ocurre es la generación de los cuerpos cetónicos, que estos compuestos que por un lado dicen, oye, no son buenos que estén en sangre, son sinónimo de una descompensación metabólica, algunos dirían, pero absolutamente no. Los cuerpos cetónicos son unos compuestos que derivan de las grasas y que han servido durante toda nuestra evolución para usarse como energía. Lamentablemente hoy, como dijo Sophie, los estilos de vida, la alimentación principalmente basada en la pirámide alimenticia o en el plato de Harvard, ha hecho que la grasa no pueda ser usada como combustible y lamentablemente eso es lo que termina acumulándose de forma patológica y finalmente se ocurre sobrepeso, la obesidad, pero también enfermedades metabólicas como es la resistencia a la insulina, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Ahora, lo principal entonces que nos va a permitir formar cuerpos cetónicos que vienen de estas grasas es que con el tiempo logremos entrar en cetosis nutricional, que es estar formando cetonas a un ritmo constante, principalmente sobre 0,5 milimol por litro. Y con el tiempo lograr la flexibilidad metabólica, que ya hablaremos más adelante, que cuáles son fundamentalmente los principales beneficios de lograr esa anhelada flexibilidad metabólica. Ahora, en este concepto de RTC o low carb, o sea, es más o menos, es como lo mismo, mantiene más o menos las mismas fases, que es una reducción de carbohidratos de forma terapéutica. Ahora, no todos los carbohidratos son los que nosotros vamos a eliminar o reducir finalmente, sino que principalmente aquellos que aportan almidón, las harinas, el pan, las galletas, para que hablar todos los procesados, y vamos a dar énfasis a aquellos carbohidratos que no poseen almidón, o sea, principalmente vegetales, ¿ya? Y que crezcan sobre el suelo. Ahora, esto, bueno, aparte ya vamos a ver que hay otros nutrientes más, lógicamente, que participan en este tipo de terapia, pero hablemos un poco en cuanto a los niveles, ¿cierto? O sea, hay diferentes niveles de reducción terapéutica de carbohidratos o una alimentación low carb. Por ejemplo, tenemos una que sea más liberal, que eso aproximadamente nos va a aportar entre unos 50 a 100 gramos de carbohidratos totales al día. Está la moderada, que vendría siendo un aporte entre 20 y 50 gramos de carbohidratos totales al día, y una más, digamos, cetogénica o keto,
que sí o sí el aporte total de carbohidratos al día debe ser de 20 gramos o inferior a eso para el aporte total del día. Obviamente que de acuerdo a los objetivos, lo que busca obviamente la persona, si hay trastornos de base metabólicos, es lo que nosotras obviamente vamos a sugerir y también el equipo médico. Pero comparado con la dieta habitual, una reducción terapéutica de carbohidratos absolutamente, pensando en calorías, aportaría, si es desde la liberal hacia abajo, hasta un 20% de las calorías totales en aportadas en carbohidratos. Y una alimentación actual, occidental, basada en la pirámide, aporta incluso hasta el 70% de las calorías totales en carbohidratos, que es una barbaridad. Obviamente que con eso estoy predisponiendo a mi cuerpo a estar usando glucosa constantemente y la grasa ahí queda acumulada, ¿cierto?, de forma patológica en diferentes zonas, pero principalmente en el abdomen. Ahora, cierto, Fer, que no, obviamente no lo único que nos centramos son los carbohidratos, ¿cierto? Hay otros nutrientes que también son los que nosotros damos énfasis en este tipo de alimentación. Exacto, Connie. Bueno, yo creo que es importante entender que en Calevid, al menos, no solamente nos centramos como en una definición o tipo de dieta, entre comillas, sino que también vamos más allá, buscamos una base, una cierta base que definimos como para poder equilibrar, para tener un sistema más o menos saludable. Y en base a eso, primero, partir con una alimentación basada en alimentos naturales, ¿sí? En una alimentación más real. Y para hacerlo súper sencillo y que todo el mundo entienda, porque en todas partes sale alimentación real, bueno, yo acá tengo una frutilla y acá tengo un envase que dice jugo de frutilla, pero que en realidad sabemos que es un jugo que tiene sabor a frutilla, donde sale una frutillita hermosa, un vaso maravilloso, etc. La frutilla, voy a mirar el rotulado y no tiene, ¿ok? Entonces vamos a entender que obviamente su contenido es solo frutilla, ¿ok? Ese es un alimento real como tal, ¿ya? Versus un alimento que es ultraprocesado, donde voy a tener 5, 7, 10 o más componentes dentro de los ingredientes, donde probablemente voy a poder identificar muy pocos y obviamente no voy a encontrar frutilla por ningún lado, ¿ya? Además, está súper, digamos, conectado con el tema de disminuir, obviamente, este tipo de productos que no son alimentos reales y que son estos alimentos ultraprocesados, ¿ya? Y en general estos alimentos se caracterizan justamente porque son elaborados por la industria y que no contienen principalmente el alimento en forma natural, ya que son altos en azúcares, en grasas que son inflamatorias, en sodio y obviamente con una cantidad de saborizantes, colorantes, que lo distan mucho del alimento real, ¿ya? Entonces, primero, una base de la alimentación real y tratar de disminuir de lo habitual al máximo posible este tipo de alimentos que son ultraprocesados. Y además, otra cosa que creo que es muy importante, que nos fijamos mucho en Calevid, que es la importancia de la densidad nutricional, el valor nutricional de mi plato, el valor nutricional de los platos que consuma en el día, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, al menos en Calevid, también tratamos con muchas personas que ya lamentablemente deben restringir muchos alimentos por los tipos de patología que tienen y porque a través de la alimentación vamos haciendo terapia. Y esa terapia requiere también una restricción, pero no por eso vamos a restringir los nutrientes, que creo que es esencial en cualquier plato o en cualquier tipo de alimentación que uno haga, más allá si es una reducción terapéutica o no de carbohidratos. Entonces, en base a eso, tenemos que entender que la nutrición, la densidad nutricional, para hacerlo muy sencillo, es la cantidad de nutrientes que voy a tener en mi plato. Mientras más cantidad de nutrientes tenga ese plato, más variedad de nutrientes, voy entonces a asegurarme de que la alimentación que yo haga sea una alimentación nutritiva, que me dé energía, que me mantenga hacia un equilibrio nutricional y por lo tanto mi cuerpo va a tener las herramientas para poder afrontar o prevenir cualquier patología. Perfecto. Y no solo patología, sino que estamos hablando también un anti-aging, estamos hablando llegar a una longevidad de manera mucho más saludable,
más autónoma también. Y lo último también que quiero acotar es que también tiene todo esto mucho que ver con una alimentación ancestral, que hablábamos con la Sofi cuando nos reunimos. Y esta alimentación ancestral se puede definir de varias maneras. La podemos definir, ya lo más ancestral es paleo, ya es como el origen de una alimentación. También podemos verlo como previo a la industrialización de todo lo que es la industria alimentaria. También tenemos que ver, una alimentación ancestral está regida por los tiempos del año, por las estaciones. No es posible que hoy en día tengamos alimentos todo el año, que han sido modificados genéticamente para que estén todo el año, y antes una alimentación basada en las estaciones del año era mucho, mucho más intuitiva, mucho más sabia, ¿ya? Obviamente, idealmente más orgánica, con suelos mucho más nutridos que los que están ahora, y hablando no solo de la alimentación ancestral, sino que de esta forma de vida, también no podemos dejar afuera el movimiento, ¿sí? El hombre que se mueve, el hombre que va de un lugar a otro caminando, el hombre que necesita, más atrás, si nos vamos al paleo, que necesita cazar, el hombre que de repente se encuentra con un árbol frutal o con unas bayas y come, pero sigue caminando y no le llega la comida por delivery, ¿ya? Entonces creo que esa sería como la base para plantear una alimentación un poco más saludable y en el fondo irnos a introducir a lo que es esta reducción de carbohidratos. Exacto. Fer, excelente forma de ir acotando para qué sirve este tipo de alimentación. Recordemos que muchas veces se busca esta información no solo por sus quizás grandes como formas de llegar a simplemente bajar de peso, que de repente, todo el mundo quiere solo bajar de peso, sino que va mucho más a esta en carbohidratos va a mejorar molecularmente nuestras células, nuestro funcionamiento celular. Por lo tanto, una cascada de beneficios, desde sentirnos bien hasta poder dormir bien, inclusive ya de poder reflejarlo justamente en nuestra ropa o en las tallas. Pero créanme que muchas veces no solamente es para mejorar el peso. De hecho, ¿quiénes se podrían ver beneficiados? Personas que tengan diabetes, resistencia a la insulina, problemas hormonales femeninos o masculinos, estados menopáusicos, graso, personas que para dormir, hiperpermeabilidad, también lo vamos a tocar, enfermedades autoinmunes inclusive. Entonces, para que no tengan miedo, viendo todos estos conceptos, suena un poquito, pero no se escucha bien, Sofi. Se escucha como entrecortado, no sé si lo están escuchando bien. Estoy ¿Sí, muteado, lo puedes repetir? ahora sí. Ahí sí. Sí, ¿podrías repetir lo último, Sofi, que se cortó un poco? Disculpen. Después de, ¿qué dijo? ¿Qué parte se cortó? Díganle. No, que... La pregunta parece, perfecto. ¿sí? Que al final, viendo distintos conceptos que hay que tener alimentación real, que los movimientos, que muchas cosas de repente suena un poquito difícil, pero ¿es realmente difícil? O sea, ¿qué alimentos tengo que incluir en una alimentación RTC? Bueno, Sofi, mira, yo creo que principalmente, claro, salir de la zona de confort ya es difícil y tenemos que entender que para todas las personas no es igual. Hay personas que están muy cargadas al tema como de alimentación, de ultraprocesados, y hay gente que ya lleva un tiempo haciendo una alimentación súper casera, tal vez con un poquito más de carbos de lo normal, pero en realidad eso va a depender de cada caso, y para eso estamos las nutricionistas que vamos a evaluar finalmente cómo o qué estrategias vamos a utilizar para poder introducirlas en este tipo de alimentación. Ahora, en base a qué alimentos, es mucho más sencillo de lo que parece. De hecho, yo creo que es más necesario como la deconstrucción de lo que tenemos como teoría, lo que nos han metido hace muchísimo tiempo con el tema de la cultura de dieta, que es, obviamente, saquemos las grasas, no más grasas, las demonizamos, y venga, por favor, todos los productos light que me van a servir
cero calorías, cero grasa, cero todo, y que obviamente se ha visto a lo largo de los años que nos han hecho un flaco favor. Entonces, yo creo que la clave principalmente está en seleccionar el tipo de alimento y la calidad, porque son alimentos que vamos a consumir en el día a día. Si fuera un cumpleaños o algo X, ahí, bueno, no tengo cómo elegir, pero en lo habitual, si yo tengo que consumir algo todos los días, debo asegurarme de que más o menos sea la mejor calidad que yo me pueda entregar. Y en base a eso también invito a todas las personas a reconciliarse un poco con la cocina, que creo que es un factor fundamental. Tal vez no se necesita ser un gran chef, pero sí tal vez un poco de meter las manos, de practicar, de tratar de hacerse el hábito de un tiempo de alimentación, o sea, un desayuno o un almuerzo, hacérmelo y bueno, a la larga me irá quedando más rico. Principalmente la clave es grasas, carbohidratos y proteínas, los 3 macronutrientes, solo que vamos a seleccionar esto. Las grasas tienen que ser saludables, no nos sirve cualquiera. Y para eso tienen que ser grasas desinflamatorias, vamos a equilibrar las grasas, vamos a introducir las grasas saturadas que están fuera de nosotros, nos han obligado a tener y que son tan necesarias, dando énfasis sí en el consumo más de omega 3 y tratando de disminuir lo que más se pueda el consumo de omega 6, que es un ácido graso más proinflamatorio y queremos todo lo contrario. Eso también se puede hacer en conjunto con suplementación, obviamente, y por otro lado tenemos las proteínas que son muy necesarias, que tienen que ser en cantidades justas y necesarias dependiendo de la persona, el consultante que tengamos enfrente. Tienen que ser principalmente de buen valor biológico, o sea, una proteína que sea realmente útil dentro de nuestro organismo, que ojalá sea más de origen animal, idealmente, si es que puede ser, no sé, pues si vivo en el campo, el pollito que está ahí pastando, pero de acuerdo también siempre centrándonos en cada caso, porque acá en ciudades es más difícil encontrar eso, y obviamente yo no voy a estar sacrificando, no sé, pagar la luz por pagarme una carne de libre pastoreo. Claro. Se entiende obviamente que cada persona, según sus recursos, va a poder alimentarse, y la idea es no llegar a lo ideal, sino que ir camino hacia allá, ¿ok? Cada esfuerzo que podamos ir haciendo es súper valorado por el organismo. Y también los carbohidratos, porque no los dejamos de lado, solamente que vamos a seleccionarlos. Obviamente vamos a incluir, dependiendo del tipo de alimentación que estemos consumiendo, algunas frutas, pero en pequeñas cantidades. Ese 5 al día está totalmente obsoleto, y va a depender de cada persona, como digo. Verduras altas en fibra, con muchos micronutrientes, como las hojas verdes, por ejemplo. Otros carbohidratos que también podemos ocupar como acompañamiento, como el zapallo, la papa camote, la yuca, incluso hasta la zanahoria, la beterraga, dependiendo, como les decía, de cada persona, ¿sí? Eso quiere decir que no es una típica dieta donde hay una restricción o hay una eliminación de los carbohidratos, sino que vamos a seleccionarlos, vamos a ver a qué hora consumirlos, vamos a ver cómo prepararlos también, y para eso estamos nosotras, para acompañar. En fin, lo ideal es que sea dependiendo de la persona que tengamos enfrente, dependiendo de las patologías, dependiendo de los objetivos, y además es mucho más sencillo porque con este tipo de alimentación nos terminamos alimentando menos veces en el día. Por lo tanto, vamos a terminar ahorrando en alimentos, por lo tanto vamos a poder comprar de mejor calidad, y no vamos a tener que estar pensando qué tengo que comer cada 2 o 3 horas. Perfecto. No sé, Connie, ¿qué te parece? Claro. Si tienes alguna... Sí, no, o sea, totalmente de acuerdo. Ahora, a mí, o sea, siempre me pasa en la consulta, o bueno, personas que conozco, que es como,
que da miedo esto de comer más grasa, como casi la mayor parte de los nutrientes provenientes de grasa. Ahora, eso es lo que yo siempre digo, no, pues, o sea, ¿qué malo va a pasar, cierto? O sea, que nada, o sea, una nutrición, obviamente, claro, comparamos con las recomendaciones clásicas, pero hay que ir derribando mitos, ¿cierto? O sea, ¿qué podría pasar, por ejemplo, Sofi? Llevar una RTC o una low carb. Bueno, hoy en día es oficial que ya es un mito. Hace mucho tiempo se ha demonizado totalmente el consumo de grasas, justamente ligado a varios estudios que no fueron bien diseñados y se asociaron a mayor riesgo cardiovascular y por ende todo lo que es infarto cardíaco y peor calidad de vida. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los últimos 40, 50 años que no es así. De hecho, por culpa de demonizar las grasas y bajar el consumo de grasas, hemos sido como, hemos visto en la consulta, de hecho, a pacientes que no pueden tolerar comer más allá de cada 2 horas, sus picos de insulina fluctuantes, deseos insaciables del dulce y de los carbohidratos, por supuesto también con repercusión hormonal, el líbido bajo también, inclusive todo lo que es cambios hormonales en la salud femenina, o sea, ciclos menstruales también irregulados, y todo es por el estilo de alimentación que lamentablemente sí ha estado ligado a bajar el consumo de grasas. Pero hoy en día sabemos que no es así. De hecho, para que sepan, las grasas, el nutriente de grasas son esenciales. Todas las células de nuestro cuerpo la necesitan. De hecho, la mayoría de nuestras vitaminas liposolubles quiere decir que es de grasa, de lípidos, que son las que tenemos mayor deficiencia en nuestro cuerpo, son grasas. Entonces, ¿cómo vamos a demonizar grasas si las necesitamos? La vitamina D, que el 83% de la población de las mujeres chilenas tiene déficit de vitamina D. Además, sin ellas no las puedo absorber. El famoso colesterol que tanto le hemos tenido miedo es un tipo de grasa, y para que sepan, está involucrada en todas nuestras células también. Sin el colesterol yo no puedo formar hormonas. Sin el colesterol no pierdo la fluidez de nuestras células, entonces puedo generar estructuras muy rígidas y que se rompen. Inclusive el cerebro es un 70-60% de solo grasa. Entonces, ¿es realmente la grasa la mala de nuestra historia? No lo creo. Recuerden que tiene otras funciones, tanto en la regulación de la inmunidad, como también en la salud hormonal y la regulación de la insulina. Y un dato súper importante, cuando yo agrego grasas saludables que me van a dar todo un sustento en mi día a día, voy a estar saciada y no voy a estar con hambre. Entonces, es ideal para complementar una alimentación balanceada. Así que justamente hemos visto grandes beneficios de esta alimentación, pero ¿quiénes realmente se van a ver beneficiados? O sea, ¿qué otro tipo de beneficios? Pero antes de seguir con eso, porque eso va para el final, Connie, bueno, hablamos de los nutrientes importantes, las grasas, los carbohidratos, también vimos las proteínas que son súper importantes, pero ¿qué más necesita una alimentación RTC? O sea, principalmente entendiendo que fisiológicamente todas las adaptaciones que van a empezar a ocurrir en la medida que yo hago esta reducción terapéutica de carbohidratos, ya sea en cualquiera de los niveles, porque partamos por la base que, como dije al principio, una alimentación clásica occidental puede incluir hasta 400 gramos de carbohidratos al día. Llevarlo a 100 va a producir un montón de adaptaciones fisiológicas que principalmente es esta reducción de los niveles de glucosa y de insulina en sangre. Ahora, cuando se reducen los niveles de insulina en sangre, lo que principalmente va a ocurrir es que el riñón va a dejar de retener tanta sal y agua. Entonces vamos a empezar a orinar mucho, ¿ya? Y eso puede ser si no es bien asesorado, puede ser algo que la persona no lo pase tan bien.
que es como la keto flu o este resfrío de la dieta keto o la dieta ceto, que finalmente es por esta excreción tan aumentada de estos electrolitos, principalmente el sodio, bueno, tan demonizado también, el magnesio y el potasio, se pierden tanto a un nivel que los niveles plasmáticos están muy bajos y eso puede desarrollar trastornos como dolores de cabeza, fatiga, calambres, y eso obviamente nos va a llevar, cuando no está bien asesorado, a decir, no, la dieta keto o low carb o RTC no funciona porque me dolió la cabeza, se me fue la energía, andaba tiritón. Entonces eso finalmente, claro, ocurre cuando no reponemos electrolito. Entonces una cosa muy fundamental cuando adoptamos una reducción terapéutica de carbohidratos al nivel que sea, si es 100, 50 o 20 gramos de hidratos de carbono al día, necesitamos reponer electrolitos. ¿Cómo? Salar bien los alimentos, porque hoy día la gente, no, quítele la sal, no, agréguele la sal, le digo yo ahora. Sal rosada, sal de mar, que son más ricas en minerales, si no, bueno, ya, la sal que tenga, no nos vamos a complicar, pero finalmente el consumo de sal debe estar aumentado. Obviamente en personas que son hipertensas, que están medicadas, eso hay que conversarlo muy bien con el tratante, porque de cierta forma también los hipertensivos van a dejar de ser, digamos, un medicamento de uso habitual, de uso frecuente. Entonces, eso también hay que tener harto ojo, pero el consumo de sal debe ser una buena cantidad porque estos síntomas son súper pesados, súper fome, y claramente no es algo que se caracterice de este tipo de alimentación. Así como dijo la Sofi, uno siente más energía, saciedad prolongada, terminas ahorrando plata porque comes menos y te sientes con más energía, y por supuesto empiezas a bajar grasa. ¿Y cuál grasa? Principalmente la del abdomen. Otra cosa muy importante dentro de una reducción terapéutica de carbohidratos es también respetar los ritmos circadianos. No sacamos nada con hacer esta reducción terapéutica de carbohidratos si tengo todo el día para comer, de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. No, eso es nefasto. Ojalá reducir la ventana de alimentación a máximo 12 horas. O sea, si como a las 8 de la mañana, termino por comer a las 8 de la noche. Y ya está, cerramos la cocina. Y en esa ventana de alimentación de 12 horas concentramos los 3 principales comidas del día, que incluyan grasas de calidad, proteínas de calidad y vegetales sin almidón. En 3 comidas, obviamente, la cantidad va a depender de la individualidad de cada persona, pero eso es lo que nos debemos centrar. Y lo otro también es evitar esto, obviamente, del picoteo. Lógicamente que eso va en contra, porque hasta la misma alimentación te lo impide, no te da hambre. Entonces tampoco te dan ganas de comer a cada rato y te das cuenta que finalmente que naturalmente... Exacto, algo que naturalmente se da. O sea, uno lo dice en la consulta, pero después cuando la persona lo experimenta es como, wow, no te podía creer. O sea, es verdad que uno no le da hambre, tengo energía. Ahora, gente que yo escucho que súper sedentaria, no llega ni a los 2000 pasos diarios, resulta que después quiere hacer actividad física porque uno siente tal nivel de energía que buscas qué hacer. ¿Ya? O caminar, subir escaleras, bajar escaleras, meterte al gimnasio, conductas que antes tú no sabías que existían, pero resulta que la empezaste a desarrollar gracias a que la alimentación movió piezas a la parte metabólica que permitieron este cambio, sin dietas restrictivas, ni dietas hipocalóricas, ni comer menos y moverse más. No, esto es principalmente metabolismo, donde buscamos principalmente la flexibilidad metabólica, donde el cuerpo puede usar tanto grasa como glucosa como fuente de energía en todo tipo de actividades. Así que eso en cuanto a la RTC, principalmente la hidratación, la sal, porque es muy importante, los horarios, no tener todo el día para comer, y también evitar los picoteos entre comidas. Eso es fundamental. Perfecto, súper. Hemos visto muchos conceptos con respecto a la RTC, beneficios, cualidades, qué cosas, inclusive que vamos a ir sintiendo a medida que vamos a ir experimentando este tipo de alimentación. Entonces, como resumen, Fer, si podemos ir viendo qué cosas vamos a obtener en simples palabras, porque ya estamos ahí contra el tiempo y tenemos que ver las preguntas, pero ¿qué vamos a ver? Porque después lo vamos a ir profundizando en otros conversatorios. ¿Qué beneficios vamos a tener? Sí, mira, bueno, ya lo dijo todo la Connie. No, pero es muy cierto. Es que ella explica demasiado bien. Primero, la flexibilidad metabólica, que es, en el fondo, la capacidad que tiene mi organismo de utilizar estos combustibles como energía. Ambos, ¿ok? El tema de las cetonas y el tema de la glucosa, por otro lado.
esa flexibilidad de, ok, la célula, oye, necesito cetonas, acá tengo, necesito glucosa, acá tengo, pero con una alimentación tan alta en carbohidratos eso no sucede. Y lo que va pasando es que esas reservas de grasas cada vez van aumentando más. Entonces tenemos grasas que llevan mucho tiempo ahí, ¿ya? Por otra parte, el antienvejecimiento, esto es maravilloso para todas nosotras. Entonces, el antienvejecimiento es porque obviamente, si logramos ir equilibrando la alimentación, vamos a tener un comportamiento celular mucho más eficiente, mayor detoxificación de la célula, un funcionamiento óptimo a nivel celular. Si lo extrapolamos a los sistemas de nuestro organismo, obviamente van a funcionar mucho mejor también. Y eso se traduce en nuestro organismo completo. Es decir, vamos a volver a un metabolismo celular adecuado, ¿ya? Y eso reduce el estrés oxidativo, obviamente porque vamos a estar disminuyendo la carga de glucosa como único combustible, ¿ya? Exacto. Y por otra parte, mejorar el ritmo circadiano, que se va a traducir en una mejor calidad de sueño, un sueño más profundo, vamos a estar más conectados con nuestro ser mamífero, ¿ya? Entonces, van a mejorar nuestras hormonas, va a mejorar la producción de insulina, van a ser niveles más bajos porque vamos a necesitar menos, y obviamente eso va a generar una cadena de beneficios. Vamos a reducir también, o vamos a estabilizar nuestros niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, por lo tanto nuestro cuerpo va a estar menos estresado, menos inflamado. Y así sucesivamente podríamos estar horas hablando de esto. No se trata de hacer algo tan extremo si es que no quieres, pero la idea es, si es que algo te interesa, tratar de investigar un poquito más, tratar de asesorarte con profesionales que realmente saben del tema, y yo creo que esto da para mucho más, así que vamos a tener que seguir conversando. Y bueno, ahí quería complementar solamente una cosita. Resulta que también frente a una dieta o un estilo de alimentación, de repente tenemos miedo, y el miedo principal es pasar hambre. Exacto. Entonces, ese miedo puntual es algo que nos aterra a hacer cambios. Y créanme que el miedo está constantemente hoy en día en la sociedad, y no es por la sociedad, o sea, también es como por nuestro estilo de vida. Entonces, de repente, invitarlos a atreverse, asesorarse con profesionales. En Calevit contamos con médicos y nutricionistas totalmente competentes en que pueden guiar todo un camino a una sanación interna. Así que quería complementar. Súper, súper bien. Muy buena información. Sí, eso ha sido nuestra presentación, nuestro conversatorio. Fantástico, la Ahora, verdad preguntas. que estamos muy agradecidos, yo en representación del público, por tremenda explicación concisa de lo que ya hemos venido conversando en todos los episodios de salud metabólica al alcance, medicina metabólica para el público, etcétera. Y justamente la idea es que estos conversatorios puedan conocer y empezar a quitar algunas dudas y a, por así decirlo, materializar más los conceptos, tenerlos más claros. Entonces, yo le doy un tremendo aplauso a las nutricionistas del Instituto Médico Calevit, Fernanda Retamales, Constanza López y Sofía Cabello. Entonces vamos a hacer voy a leer unas preguntas que ha hecho el público para que ustedes puedan también irlo dilucidando. Pregunta, hola, ¿se puede mejorar una depresión solo con una terapia de alimentación y suplementos? Gracias. Ahí. Bueno, yo creo que todas podemos ir complementando. Yo diría que superar una depresión solo con alimentación, yo no me atrevería a decir que sí. Simplemente por el hecho de que necesitamos, al menos yo hablo desde mi punto de vista, porque yo tuve depresión, y obviamente sé lo que se siente, y creo que sería maravilloso que así fuera, pero me imagino que es muy importante también un tratamiento psicológico, psiquiátrico si es necesario, pero sí es muy, muy importante la alimentación. Ahora, es difícil, porque cuando uno está con depresión, ojalá quiere estar acostada, quiere estar durmiendo 24/7, no tiene ánimos, no tiene ganas, pero con la ayuda de un profesional, con ayuda de una nutricionista, que vea de manera muy amable, paulatinamente, los cambios que puede ir haciendo. Hay muchos alimentos que ayudan al bienestar. Si te van a mantener con más energía y te vas a tener que preocupar menos de qué alimentarte, sin duda que
cualquier cambio que puedas ir haciendo de tu alimentación, de seguro que te va a servir. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, dale, Sofía. Que justamente también hay que recordar que una salud mental, o sea, yo creo que, claro, depende del tipo de depresión y en qué estado, como, qué tan involucrado está la depresión en el día a día, y obviamente siempre verlo con un profesional competente. Pero saber un tema súper importante, que la salud mental, el estado de ánimo, la tolerancia a las frustraciones, inclusive al mismo estrés, comienza desde el intestino. Está el eje intestino-cerebro, que es real, sí involucra distintas formas de metabolizar vitaminas, minerales y generar nuestros neurotransmisores, que van a ser los agentes que van a ir regulando justamente distintas sustancias a nivel cerebral. Entonces nos van a hacer más tolerantes frente a distintas situaciones de nuestra vida. Claramente la tolerancia es como un vasito de agua, y cada persona tiene ese vasito que va a ser rebalsado, pero siempre considerar que la salud mental nace en el intestino. Claro. O sea, más o menos algo similar, Sofi, a lo que dijiste. O sea, la salud mental tiene mucho que ver cómo está mi microbiota intestinal, ¿ya? O sea, Exacto. muchas veces tras esa depresión o trastornos del ánimo hay un desbalance metabólico, producto de un desbalance además de mi microbiota intestinal, bombardeado constantemente con alimentos inflamatorios, súper procesados, donde Antibióticos. nuestras bacterias... Claro, pastillas, antibióticos, mismos metales o el ambiente en que estamos, digamos, es súper complejo para nuestra microbiota intestinal, y eso claramente se ve afectada la síntesis o la formación de estos neurotransmisores, que sabemos que la serotonina se fabrica principalmente el 80% a nivel intestinal. Entonces, Exacto. obviamente que si tenemos bajos niveles de serotonina, la depresión o trastornos del ánimo van a estar más presentes. Por eso una nutrición del tipo evolutiva, una RTC, low carb, como lo que hemos hablado acá, favorece obviamente la salud intestinal y por ende la salud también de nuestra mente, la salud mental. Excelente, muchas gracias, excelentes respuestas, muy complementarias entre todas. Acá hacen otra pregunta. Pregunta si es posible atacar o frenar el cáncer con una determinada alimentación. Bueno, hoy en día hemos tomado tendencias, o sea, una alimentación bien conocida como cetogénica, que ha sido largamente estudiada, en donde en ciertos cánceres sí se ha visto que complementa la terapia de cáncer. Hoy en día, bueno, va a depender mucho de muchos Del avance. factores. Exacto, Claro. el avance, el estado en que nos pilla el cáncer, ¿ya? Claro. Porque justamente una persona con cáncer muchas veces podría venir como metabólicamente inestable, con deficiencia de vitaminas y minerales, con un estado de envejecimiento celular acelerado, que se puede ver con los ages o los ages, que de repente el doctor Cristian nos puede ir después complementando con eso, inclusive otros factores. Entonces, la alimentación de... Ahí se pegó. Se quedó congelada. ¿Alguien puede, por último, seguir la idea de Sofía hasta que Sofía? Ahí está la volviste. Sofía. Ya, No, que de repente solo la está un alimentación poquito. nuevamente... ¿Ahí sí? ¿Sí? Sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí, Dale. ahí sí. La alimentación sola a veces no es suficiente. El cáncer. Exacto, pero sin embargo, recordemos también un factor muy importante. Una célula cancerígena solamente se basa en una alimentación, o sea, la principal fuente de combustible de la célula será glucosa y azúcares. Es incapaz de metabolizar a ciertas grasas como la acetona. Entonces, ya transformar o generar esta flexibilidad metabólica hacia la de personas, créanme que ya va a traer grandes beneficios. Claro, se usa más que nada como una terapia complementaria al tratamiento médico, pero sí hay evidencia de que han tenido muy buenos resultados. Obviamente va a depender del tipo de cáncer y qué tan avance
está la enfermedad y si compromete a otros órganos, pero una nutrición, digamos, más del tipo cetogénica, keto, bajo 20 gramos de carbohidratos diarios, donde principalmente el combustible o la energía que tenemos que proporcionar al paciente es grasa, proteína y en último lugar esos carbohidratos, va a privilegiar la formación de cuerpos cetónicos y así muy bien como dijo Sofi, las células cancerígenas no pueden usar la grasa como combustible porque no tienen la maquinaria metabólica adaptada para usar la grasa, no tienen mitocondrias, o si las tienen disfuncionales, entonces lo único que hacen es fermentar el azúcar, y eso las alimenta y las nutre y van generando, digamos, la diseminación, pero claramente si complementamos la terapia, digamos, de médica, con una nutrición cetogénica puede tener muy, muy buenos resultados. Sí, bueno, lo dijeron todo, pero yo creo que me gustaría hacer como un llamado de atención, porque me ha tocado ver muchos tipos de dietas que les pasan a los pacientes que están en tratamiento de Claro. cáncer y realmente distan demasiado de una alimentación saludable. Ya vimos cuáles eran las bases, ni siquiera estamos hablando de una RTC, sino que de una alimentación que al menos va a proporcionar una buena base de micronutrientes, una buena base de macronutrientes, para poder enfrentar los tratamientos de cáncer. Creo que a nivel de hospitales, de clínicas y de clínicas donde uno paga bastante plata, la nutrición está todavía al debe y eso me llama mucho la atención. Eso. Claro. Ya, muchas gracias por la respuesta y recordar al público que principalmente, como dijeron las nutricionistas, es súper importante que haya una buena terapia de alimentación, pero es solamente un coadyuvante al cáncer y siempre debe ser tratado por el oncólogo, y este oncólogo justamente puede tener el apoyo de nutricionistas que tengan conocimiento en esto, pero no lo reemplaza. Es por eso que nosotros insistimos mucho en una nutrición, un estilo de vida para prevenir la aparición. Y qué más importante aún, trabajar con profesionales, nutricionistas como las del equipo de Calibre, que son profesionales, nutricionistas universitarias, que además se han especializado en todos estos temas metabólicos, autoinmunes, y que también van a poder acompañar en la prevención principalmente y en la detección temprana en conjunto con el médico, que es justamente lo que nosotros queremos apuntar, hacia una prevención, a tener una longevidad más saludable. Bien, excelente contestación, les agradezco mucho. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta ahora, ¿cómo lograr la adaptación metabólica en personas con síndrome metabólico? ¿Sugieren ayuno intermitente? Esa es la siguiente pregunta que están realizando. Bueno, en personas con... Ofer, ¿o ibas a decir algo? No, dale tú. Bueno, personas con... O sea, para lograr la adaptación a este tipo de alimentación, la flexibilidad metabólica, independiente si la persona tiene resistencia a la insulina o hígado graso, lo principal obviamente va a ser que haga el cambio inicialmente, que se proponga hacer el cambio en la alimentación, que eso le va a permitir con el paso de los días reducir los carbohidratos, reducir los procesados, aumentar las grasas y moderar siempre las proteínas, para que el cuerpo vaya metabolizando esas grasas para usarse como combustible. Una vez que el cuerpo lleva un ritmo, principalmente generando cetonas, el cuerpo va a entrar en un estado de cetosis nutricional, que es formar de forma constante cetonas sobre 0,5 milimol por litro, y eso con el tiempo lo da, esto sí es necesario ser constante en este cambio, va a permitir la flexibilidad metabólica, ¿ya? O sea, no sirve solamente hacerlo de lunes a viernes y el fin de semana como lo que venga, sino que es un cambio total que debe ser, que aquí no hay matices, ¿ya? O sea, es o blanco o negro. Necesitamos reducir, principalmente si tendremos síndrome metabólico, los carbohidratos de la alimentación y aumentar en este caso el consumo de grasas y de proteínas para lograr obviamente ese balance y de cierta forma obviamente permitir que el cuerpo logre
con el tiempo la flexibilidad metabólica, quemar grasa y glucosa de forma constante, independiente del tipo de actividad que estén realizando, y así evitamos la acumulación patológica de esta en diferentes zonas del cuerpo, pero principalmente a nivel visceral. A mí lo que me encanta, como un poco para responder, pero indirectamente, es que los pacientes que están muy dañados metabólicamente y que generalmente van más por pérdida de peso que por querer cambiar una alimentación para estar mejor, de repente me dice, oye, pero es que no he bajado mucho en los kilos y los kilos. Ok, pero empezamos a hacer como la típica encuesta de, bueno, ¿y cómo va el sueño? Porque estabas durmiendo súper poco, te despertabas. No, oye, estoy durmiendo pero de corrido. Ya, perfecto. Oye, y mi digestión ha mejorado. Ahora puedo ir al baño y voy tranquilo y voy perfecto. Me siento con más energía, la energía me dura más, ya no tengo esa ansiedad que tenía antes. Entonces, hay que fijarse también no solo en la reducción de peso, que creo que nos Claro, han metido mucho en la sí, cabeza, sino que además hay otros factores que van dándonos buenas señales de que vamos por buen camino. Y es que te sientes con más energía, sientes que estás durmiendo mejor, que te levantas con ganas de hacer algo, que incluso te han dado ganas de salir a caminar o de hacer más actividad física. Eso es porque tu alimentación también te está ayudando. Entonces, para poder responder un poco, nosotras vamos a tomar a esa persona y acompañarla en este proceso, de manera que los cambios que vaya haciendo sean más lentos, más rápidos, vayan siendo, ojalá, duraderos en el tiempo y que estos cambios traigan consigo los beneficios que necesitamos. Excelente. ¿Algo más en relación a esta pregunta? ¿Alguien quiere aportar o voy a la siguiente? Vamos a la siguiente, ¿Sí? se complementó totalmente. Fantástico. Mil gracias. Recordarles que estamos ahora en este conversatorio sobre nutrición y este es el primer episodio de una serie de muchos que vamos a hacer en relación a estos temas con las nutricionistas María Fernanda Retamales, Constanza López y Sofía Cabello, nutricionistas que atienden acá en el Instituto Médico Integral Calevit en conjunto con el equipo de salud, los médicos también. Es tremendamente importante que nos pongamos en manos de profesionales calificados, universitarios y que nos pueden acompañar en este cambio de estilo de vida, donde como han dicho y han graficado perfectamente bien, no solo la pérdida de peso, que ya es importante per se, sino por todos los efectos metabólicos en el ánimo y sobre todo de la longevidad. Es decir, bajar esta tremenda carga de enfermedad crónica degenerativa que estamos sufriendo hoy día en el mundo. Entonces, bueno, recordarles que este episodio va a quedar grabado y lo podrán ver también tanto por Instagram como por YouTube, @CalevitChile, para que también puedan ver otros episodios e irse empapando más de estos temas. Ahora, la siguiente pregunta es que dice, es bastante interesante esta pregunta, ¿qué pasa a nivel cerebro respecto a las cetonas en vez de glucosa? ¿No es dañino? ¿Se puede sostener en el tiempo una alimentación sin harinas? Bueno, de repente se ha ido como confundiendo algunos conceptos asociados a una dieta cetogénica, sobre todo cuando hay mucha desinformación, en que se genera la cetosis y se confunde con cetoacidosis, que justamente claro. cuando encontramos insulina alta, glicemias altas, cetonas en el cuerpo y se genera una acidificación del cuerpo, en donde claramente trae muchos riesgos a nivel metabólico y funcional. Pero una cetosis fisiológica utilizada o generada por una alimentación reducida en carbohidratos, bien guiada, con un buen consumo de grasas, de proteínas y disminuyendo totalmente los carbohidratos, teniendo una alimentación ideal, por supuesto que trae muchos buenos beneficios y que todos nuestros órganos, a excepción de algunos, las chicas lo podrían complementar, son 100% capaces de utilizar las cetonas como principal fuente de energía. De hecho, el cerebro, recordemos, tiene receptores de cetona y puede ser utilizado como y pueden ser utilizados como fuentes de energía. Así que no va a haber ningún problema, no va a ser dañino. Y una alimentación sin harinas, algo que evolutivamente deberíamos tener. No sé si
si alguna de las me quiere complementar. ¿Alguien quiere complementar? Sí, o Constanza, por sea, favor. una alimentación, o sea, sin harinas, pensando que las harinas nos aportarían, ¿qué principalmente? Glucosa. No es necesario porque el cuerpo puede fabricar glucosa a partir de muchos sustratos, de la grasa, de las proteínas, se puede fabricar esta glucosa. Así que si estamos pensando en quizás es imposible dejar las harinas por el tema de la glucosa, créeme que es absolutamente llevable una alimentación sin las harinas, porque como dije recién, la glucosa puede ser fabricada a partir de la grasa y de las proteínas, entonces no necesitamos ingerirlas en la dieta. Principalmente lo único que vamos a promover es el consumo de vegetales sin almidón, ya que son las vegetales que crecen sobre la tierra. Y ahora las cetonas principalmente es uno de los combustibles favoritos por el cerebro. Y como las cetonas, más bien, bueno, estas grasas son una energía de bajo estrés oxidativo, entonces protege la neurona frente a la oxidación y a todo lo que pueda estar ocurriendo a nivel, digamos, sanguíneo. Por eso es muy importante que entender que cuando logramos hacer este cambio en la alimentación y al metabolizar las cetonas, el cerebro es uno de los órganos más beneficiados con el uso de este combustible. Así que no hay problema, no hay de qué preocuparse. Excelente. ¿Quiere complementar a alguien más esta pregunta? Está todo dicho. Sí, bueno, gracias Connie, Sofi, Fernanda, excelentes contestaciones y recordar que en el fondo esta flexibilidad metabólica de la cual están hablando nuestras nutricionistas, que se puede llegar con una buena guía médica nutricional, justamente va a permitir que haya periodos en los cuales el cuerpo use las grasas, las cetonas y periodos en los que use la glucosa y ya en poca cantidad, porque de hecho el tener la capacidad de usar las cetonas en el cerebro, muchas veces ya tenemos un daño acumulado en el cerebro, en el cual hay neuronas que ya no pueden usar la glucosa como fuente de energía. Y justamente esas cetonas vienen al rescate. Por eso es que hay tremendas mejoras en el foco cognitivo y se usa mucho hoy en día en lo que es prevención de enfermedades neurológicas. Así que los invito igual a ver los otros episodios donde hablamos de no tener miedo a las grasas y en algún momento eso queda al debe, así que les pongo ahí a ustedes organizar un conversatorio en hablar de estos El mitos título. en relación de que, claro, Mitos de cómo salvar nutrición. el cerebro, ¿te fijas? Cómo recuperar el cerebro de este problema, ¿no es cierto? Así como también con qué Claro. romper el ayuno, que también es algo que hay mucha confusión, pero vamos a la siguiente pregunta, una más yo creo que alcanzamos, pero excelente las contestaciones, me encanta. Muy interesante todo esto. Acá nos preguntan, a ver, que se me desordenaron. Aquí dice, este tipo de alimentación, preguntan si es recomendable para mujeres después de los 50 años. Eh, Eh, yo creo que de todas maneras estamos hablando, bueno, todo lo que conversamos anteriormente, estamos hablando de que es una alimentación anti-aging, que es una alimentación que permite una longevidad mucho más saludable, donde las células pueden funcionar mucho más eficientemente, por lo tanto prolongamos la vida útil de la célula también. Eh, Contestando eso, obviamente vamos a ir regulando nuestro organismo y regulando hormonas también, como habló Sofi. Entonces, finalmente, en todas las etapas de nuestra vida, o sea, es una alimentación principalmente, más que una dieta, que podemos mantener a lo largo de toda nuestra vida y dependiendo de casos o circunstancias, por ejemplo, el embarazo, es que vamos aumentando o disminuyendo, por ejemplo, algunos tipos de carbohidratos. Si no tiene que ser exactamente igual, no tengo que comer lo mismo durante toda mi vida, pero sí más o menos mantenernos en una cierta línea que ya sabemos que es mucho más saludable, más antiinflamatoria y que además nos va a ayudar para el tema de una longevidad saludable. sí, ahí Excelente. complementando con Fernanda, efectivamente, en el caso de la mujer, recordemos que en nuestra etapa fértil tenemos ciclos hormonales mensuales, a diferencia de los hombres que son diarios. Por lo tanto, en una etapa fértil
algunas variaciones del aporte de carbohidratos en distintos puntos de nuestro mes para favorecer la ovulación o la menstruación, sobre todo si he tenido ya antecedentes de problemas menstruales o un ovario poliquístico que está relacionado 100% con la resistencia a la insulina. Pero ya llegando entre los 42, 45, 55 años, entramos en una etapa en que ya no generamos progesterona, por lo que ya no somos fértiles, por decirlo así, por lo tanto, nuestra etapa hormonal se ve un pichintún más estancada y es aún más beneficiosa seguir una alimentación más baja en carbohidratos, o sea, poder estar en tiempos de más cetosis a lo largo de mi día a día, siempre siendo guiado y asesorado por profesionales, por supuesto. Pero sí, está completamente indicado en personas sobre 50 años. Excelente. ¿Alguien más quiere acotar algo más? O sea, creo que está todo dicho, pero claro, esta alimentación permite balance hormonal, permite regular procesos biológicos súper importantes para tener una buena, obviamente, longevidad saludable y activa, tener una adecuada salud, una adecuada composición corporal, que muchas veces las mujeres después de los 50 empieza a variar, hay más acumulación de grasa visceral y lógicamente en ese contexto ayudamos obviamente a tratar, pero también a prevenir, ¿ya? No necesariamente hay que esperar a tener esos trastornos para tomar, digamos, algunas acciones, sino que se usa mucho como herramienta preventiva, así que totalmente recomendado. Perfecto. Mil gracias, Fernanda, María Fernanda Retamales, nutricionista, Constanza López, nutricionista, Sofía Cabello, nutricionista de Calevit. Nos han dado un excelente conversatorio en relación al tema de hoy, que ha sido RTC, Low Carb, Keto, ¿cuál de ellas sigues tú? Los invito a ver el episodio en YouTube, @Calevit Chile, también va a quedar grabado en Instagram. Hacer preguntas para también nosotros tener ideas de qué otros temas podemos tocar en estos conversatorios, quiero decir. Y bueno, ya hemos visto un poco las dudas que hay y esperamos entonces que estén conectados a nuestras redes para poder estar atentos a un próximo conversatorio de nutrición con estas fantásticas nutricionistas de Instituto Médico Integral Calevit. Así que recordar que nada de esto reemplaza el consejo nutricional privado, esto es una orientación y finalmente es importante trabajar en conjunto con el médico y la profesional nutricionista. Así que les agradezco mucho y les dejo para que cada una se despida por ahora de nuestro público. Bueno, yo me despido. Muchas gracias a ti, Cristian, al doctor Santana, por sus aportes que me encantan, y feliz de ser parte de este equipo maravilloso, aparte con la Connie y la Sofi, son muy buenas compañeras, siempre nos estamos aportando y conversando y viendo qué es lo mejor. Igual ustedes, siempre un apoyo, siempre si tenemos alguna duda, porque no lo sabemos todo, estamos siempre aprendiendo, todo esto es continuo, y siempre cuando hay dudas ustedes nos están apoyando y bueno, feliz de todas las personas que se quedaron para escucharnos. Si hay dudas después nos pueden escribir a Calevit, y si tienen ganas como de que haya otro conversatorio, algún tema que les gustaría tocar, también felices de poder seguir haciendo estas reuniones. Gracias, Fernanda. Sí, yo también tengo la oportunidad. Tenemos con mucha promoción de hacer esta oportunidad de compartir con el público y poder contestar las preguntas, porque son necesarias, aunque evidentemente toda recomendación nutricional médica es más personalizada y tiene que ser vista en consulta. Estamos muy agradecidas por esta oportunidad y yo creo que sería muy bueno seguir participando en estos conversatorios. Vamos a exponer distintos temas, quedan un montón por seguir resolviendo, así que atentos a las redes sociales porque vamos con más distintas noticias y conversatorios. Gracias, Sofía. Bueno, me uno a las mismas palabras de mis coleguitas.
feliz de participar y que podamos hacer estos conversatorios más frecuentes, obviamente con estos temas que son interesantes y bueno, y gracias también a todos los que se conectaron y a los que permanecieron hasta esta hora. Y Cristian, muchas gracias también por estar siempre aceptando nuestras propuestas y también proponiéndonos cosas interesantes para nosotros y para el público, así que feliz de esta oportunidad también para conversar en un vivo de Calevid. Muchas gracias a ustedes y por el trabajo que realizan día a día con nuestros pacientes en Calevid, así que yo se los recomiendo, no duden, tenemos 3 nutricionistas integrativas, especialistas en metabolismo, nutrición cetogénica, baja en carbohidratos, reducción terapéutica de carbohidratos, enfermedades autoinmunes y para todas y adaptado a todas las situaciones clínicas. Así que por favor tomen responsabilidad de su salud y los invito a ver los videos que tenemos en YouTube, @CalevidChile, suscríbanse, vean la información, van a aprender muchísimo y se van a empezar a poder empoderar de su salud y poder escoger los profesionales con los cuales puedan también querer trabajar. Así que muchas gracias nuevamente, queridas nutricionistas. Nos vemos, seguimos trabajando en Calevid y esperamos pronto volver a participar de otro conversatorio sobre nutrición. Un abrazo para todo nuestro querido público. Muy buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. Que estén muy Chao. bien. Chao. Chao, chao.